Arratsaldeon denoi, Nafarroako Gobernuko Bakearen, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Zuzendaritza Nagusiko Bizikidetza eta Giza Eskubideen Zerbitzuaren izenean, ongi etorri, pantailaren beste aldean zaudeten guztioi. Udako geldialdiaren ondoren, Pertsonak Gara, Somos Personas programak bere jardunari heldu dio berriro, eta gaurkoa 2021 antolatzen ari den web mintegi zikloko 5. saioa izango da. Osasun mentala eta giza eskubideak gaia izango dugu hizpide. Gaurkoak ere interesa handia piztu du eta poztekoa da benetan horren beste jenderekin arratsaldea partekatzea. En nombre del Servicio de Convivencia y Derechos Humanos de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, bienvenidas y bienvenidos a todas las personas que os encontráis al otro lado de la pantalla. Después del parón de verano, el de hoy será el 5º seminario web que el programa Somos Personas, Pertsonak Gara, está ofreciendo este año 2021. El de hoy también ha generado mucho interés entre la ciudadanía, razón de alegría que podamos compartir este momento de la tarde con todas las personas interesadas. Salud mental y derechos humanos es el tema que abordaremos hoy, dando voz tanto a instituciones y asociaciones que nos hablarán desde la primera línea de implicación del trabajo que se está desarrollando y de los pasos pendientes que todavía están por dar para un contexto social más inclusivo y que respete todos los derechos de todas las personas. A las personas que seguiréis este seminario os invitamos a cerrar los micrófonos para que la sesión se pueda desarrollar lo más limpia posible. Y os animamos a compartir preguntas, reflexiones, inquietudes a través del chat, del icono que tenéis debajo en la pantalla. Os animamos a hacerlo durante la sesión, no dejando para el final todas las preguntas para que lo vayamos preparando, ya que al final habrá un espacio de diálogo. Iniciarán la sesión Iñaki Arrizabalaga e Inés Francés, en nombre del Gobierno de Navarra, Iñaki desde el área de salud mental e Inés desde derechos sociales. Y a continuación, Aitziber Yarnoz y Sandro Yamoni darán voz respectivamente a las asociaciones ANASAPS y Mejorana. Y cerrará la sesión Ainhoa Argurúa, que nos hablará sobre el proyecto Acompáñame que impulsan entre varias asociaciones. Gracias especialmente a los 5 participantes por el esfuerzo que habéis realizado para acercarnos hoy esta realidad. Eskerrik asko, gracias. Y doy paso a Iñaki Arrizabalaga Etxegoena. Él es el gerente de salud mental del Gobierno de Navarra y la salud mental es su día a día. Iñaki, eskerrik asko gaur gurekin izateagatik. Buenas tardes, gracias y te doy la palabra. Kaixo, arratsaldeon. Buenas tardes a todos. Agradeceros la invitación y para mí es muy importante también participar en estos contextos porque de alguna manera esto nos aporta y esto nos da una visión amplia y global y contextual de nuestra realidad. El planteamiento que he hecho de la presentación han sido 3 puntos básicos. Primero, poner en contexto, modelo comunitario, modelo biopsicosocial, intervenciones interdisciplinares, luego lo que podrían ser las prácticas humanizadoras y lo que serían las prácticas deshumanizadoras. Bueno, modelo comunitario. Cuando hablamos de esto, ¿de qué estábamos hablando? Se habla mucho de esto, ¿no? Y podemos entender que la mayor parte del trabajo que hacemos en salud mental está centrada en las personas. Esto no quita que sea muy importante entender a la persona como parte de un contexto específico. La persona está en un contexto, está en una situación, está en una interacción con otras personas, está en la comunidad. Algunas veces se me puede interpretar que estoy simplificando la salud mental y que estoy planteando como algo puramente social y esta no es mi intención. Simplemente lo que sí que quiero plantear que es más fácil entender la vulnerabilidad, el sufrimiento, así como el desarrollo de las personas en la medida que lo contextualicemos en su realidad. Por lo tanto, importante las intervenciones centradas en las personas, pero teniendo en cuenta y aceptando
las condiciones subjetivas, la realidad de las personas, los modelos de recuperación personal que puedan ser en el propio contexto. Por ello, la importancia de todo lo que son las intervenciones interdepartamentales, las colaboraciones interdepartamentales, intersectoriales, las colaboraciones con los grupos del tercer sector, asociaciones de afectados, de usuarios. El segundo concepto, pues el modelo biopsicosocial, importante, pero yo creo que hay que darle un valor no compartimental, o sea, no es un valor de alguna manera interdependiente, es decir, lo tenemos que verlo como algo global, algo en interacción, algo dinámico. Y el tercer elemento, las intervenciones interdisciplinares o transdisciplinares, ¿no? Integrar todas las disciplinas que están interviniendo en los procesos de apoyo, en los procesos de ayuda, de una manera globalizada, no como compartimentos estancos, sino con una visión global donde todos tengamos una misma visión holística de la persona con la que estamos trabajando. Vale. Es muy importante, y a mí siempre me gusta hablar de los valores de las organizaciones, ¿no? Cuando una organización está funcionando, tiene una serie de líneas de acción y estas están definidas en sus valores. No voy a hablar de todos los valores de nuestra organización, pero sí quedan algunos que son muy importantes. Uno es la humanización, otra es la equidad, otra es la accesibilidad, la autonomía de las personas, la recuperación personal y la salud mental positiva que está relacionada con todo lo que sería la prevención y la promoción. Vale, prácticas humanizadoras. Dentro de las prácticas humanizadoras podríamos tener en cuenta muchos aspectos, pero bueno, yo los voy a resumir en unas cuantos. La primera es la sensibilización de los profesionales en la cultura de la humanización. Este es un elemento crucial que se tendrá que desarrollar con docencia, con formación, con modelados, etc. Formar a los profesionales en competencias, suprimir métodos y prácticas deshumanizadoras, incorporar a las personas usuarias y a la ciudadanía también como agentes activos de humanización. Aquí, por ejemplo, es el ejemplo, ¿no? Las personas que están compartiendo este espacio conmigo, ¿no? Y también incluir la planificación de decisiones anticipadas como una herramienta que facilite la protección de los derechos de las personas y sobre todo la participación de las personas. Luego, si tengo tiempo, podremos hablar un poquito más de esto. El segundo elemento sería la calidad del trato. Un elemento, yo creo que muy claro y sencillo, ¿no? Potenciar la cortesía y mejorar la calidad humana, atender a las personas, dar apoyo, minimizar el sufrimiento, favorecer el entretenimiento, hacer intervenciones estructuradas y de valor para las personas, favorecer el acompañamiento y personalizar y orientar a la organización a cada persona. Es decir, toda la organización, todos estos valores, hay que orientarlos a la realidad de la persona. La línea de información-comunicación, muy importante, todo lo que está relacionado con la calidad y la utilidad de la información que se ofrece y la participación en la toma de decisiones de los usuarios. Y luego sería la adecuación del entorno, ¿no? Todo lo que está relacionado con potenciar la accesibilidad, favorecer la intimidad, la confidencialidad y la comunicación interpersonal, contribuir al confort de las personas ingresadas y acompañantes y facilitar el apoyo psicoemocional. Y luego, como último punto, las directrices para la gestión es como un valor, hay que tener en cuenta la humanización como un valor de la organización, que es lo que planteo en un principio, ¿no? Y apoyar a los profesionales que estén comprometidos con la humanización. Y ahora entraremos en las prácticas deshumanizadoras. Vamos a ver, primero tenemos el ingreso voluntario. Primer elemento del ingreso voluntario, tenemos muy claro que las personas que sufren este tipo de intervenciones son personas que son mucho más muy vulnerables, en ocasiones están en situaciones de exclusión, tienen dificultades de acceso a los recursos asistenciales. Para poder prevenir este tipo de situaciones, sería recomendable, aparte de cambios conceptuales y que podamos empezar a ver la realidad de las personas
¿no? De otra manera, en otro contexto, sería importante también desarrollar intervenciones de prevención de recaídas en los equipos de los centros de salud mental con el fin de facilitar la adherencia y facilitar los tratamientos y los recursos comunitarios. También podría ser estratégico el desarrollo de equipos asertivos comunitarios, de equipos que están trabajando en la comunidad con aquellas personas que están en situaciones de exclusión. Importante que en los propios recursos de la comunidad se trabaje a nivel de prevención de recaídas, a nivel de intervención en crisis y se trabaje también en proyectos de asistencia en el propio domicilio. La importancia también de la coordinación con el sistema judicial. También tenemos que tener en cuenta que bueno, las leyes van cambiando y estamos ahora pendientes de ver cómo va a influir en los procedimientos de ingresos involuntarios la reforma de la legislación civil y procesal en materia de discapacidad. Estamos pendientes de una reunión con Fiscalía para tratar este tipo de cosas. Y sí que es cierto que la importancia de la coordinación entre el sistema sanitario y el sistema judicial a la hora de dar respuesta a situaciones que en muchos casos van a ser muy complicadas y muy delicadas y habrá que utilizar recursos muy complejos. La segunda sería la contención mecánica, un procedimiento que ya todos conocemos y no voy a perder el tiempo en definirlo. Creo que pues en esta red de salud mental, ¿no? Se están dando pasos, pero creo que todos entendemos que todavía estamos muy alejados de lo que podría ser, ¿no? Un objetivo final de lo que es la contención cero. Lo que estamos haciendo, pues prevención de la agresividad en los usuarios, los registros de las contenciones, la formación continuada en procedimiento de desescalada, pues introducción de estructuras, de modificaciones estructurales, estructuras nuevas, habitaciones de confort, fomentar la participación de las asociaciones de usuarios con el fin de ir viendo un poquito qué otras alternativas se pueden ir trabajando, la importancia también de la posibilidad de disponer del paciente experto, es decir, nuevos procedimientos que nos pueden ayudar a reducir este tipo de intervenciones. También cambios estructurales y organizativos de las propias estructuras arquitectónicas, ¿no? Y bueno, pues sabemos que muchas de las contenciones se producen en el trayecto de urgencias a la unidad de internamiento y de alguna manera, en la medida que tengamos en cuenta todas estas variables, poder dar respuestas eficientes y poder conseguir el objetivo. El tema de la incapacitación civil pues sería otra de las cuestiones que, como he comentado antes, está pendiente de la reforma de la legislación civil y que a partir de ahí va a haber un cambio en los procedimientos, ¿no? Centrándose más en lo que sería la provisión de necesidades más que en procesos de incapacitación general. Y eso Inés nos contará mejor. Otro elemento importante sería el tema de la sobremedicación, ¿no? Que espero que nadie interprete que el gerente de salud mental está llevando aquí una cruzada en contra de la medicación. Simplemente yo lo definiría como un uso racional del medicamento. Y esto en esta red de salud mental ya desde años se está trabajando. El otro elemento importante es la estigmatización y la discriminación de las personas con diagnóstico de salud mental. Importante desarrollar procedimientos de intervención en el estigma, tanto a nivel social como a nivel de autoestigma, como a nivel de los profesionales. Desarrollar canales de participación de usuarios en la gestión de los recursos, la participación de los usuarios en los grupos de trabajo, y así como las intervenciones terapéuticas y lo que he comentado antes, ¿no? Importante esto que hemos llamado antes el plan de anticipada de decisiones que estamos también implementando en la red de salud mental, donde las personas usuarias trabajan sus intereses y sus deseos con los profesionales con el fin de llegar a un modelo de atención
consensuado con los valores. Y el último serían las dificultades de accesibilidad, ¿no? Que pueden ser consecuencia de muchos aspectos, desde aspectos relacionados con las barreras culturales, aspectos económicos, aspectos relacionados con la propia vulnerabilidad de la persona, aspectos, barreras idiomáticas y aspectos relacionados con la dispersión geográfica. Y básicamente rápidamente este sería un poco la síntesis de lo que yo quería compartir aquí con vosotros. Muchas gracias. Gracias, Iñaki. Eskerrik asko por hacer el esfuerzo de contar tantas cosas en tan poco tiempo. Gracias. Bueno, la siguiente en intervenir será Inés Francés Román. Ella es la directora gerente de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas del Departamento de Derechos Sociales, del Gobierno de Navarra. Inés, buenas tardes. Arratsaldeon. Hola, buenas tardes a todos y a todas. Arratsaldeon. Bien, pues siguiendo un poco con la exposición de Iñaki, creo que es necesario un cambio de mirada del sistema de prestación de servicios sociales hacia las personas con enfermedad mental. Y este cambio de mirada precisamente va a requerir, por una parte, cambios organizativos, pero sobre todo también un cambio profundo en la conceptualización de los servicios que prestamos, cómo concebimos los profesionales los servicios y de la posición en la que los profesionales también nos colocamos en la relación de cuidado con las personas que atendemos. Tenemos que pasar de ese concepto de atención al acompañamiento. No se trata únicamente de asistir o atender las necesidades de las personas, que es necesario, lógicamente, sino también de acompañarles en la construcción de su proyecto vital. Y esto implica claramente un cambio profundo de paradigma que requiere poner en el centro a la persona, como ha estado comentando Iñaki, y contando con su voluntad, con sus preferencias y con sus deseos, ¿no? Algo que a veces en nuestros modelos previos de atención pasaba a un segundo plano y anteponíamos el conocimiento técnico y la opinión de los profesionales a estas preferencias o deseos de las personas a las que atendemos. Este cambio, que requiere todo un recorrido individual por parte de los profesionales que configuran el sistema de cuidados, está siendo impulsado por algunos cambios normativos que van dirigiéndonos hacia el objetivo. Desde el Departamento de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra se han impulsado la modificación de 2 decretos en este sentido que voy a pasar a comentar muy brevemente. Uno de ellos es el decreto de autorizaciones que regula el funcionamiento de los servicios residenciales, de día y ambulatorios y que incluye lógicamente a los servicios que se prestan para las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental, para las personas usuarias de servicios para este colectivo. La esencia de la modificación de este decreto, que regulaba lógicamente el funcionamiento, los ratios, las estructuras de los servicios, como digo, la esencia de esta modificación respecto al decreto que existía y que databa de 1991 es que incide en el modelo de atención que deben regir estos servicios y plantea que la forma en la que tenemos que atender a las personas tiene que ser un modelo de atención centrado en la persona, en la que las personas usuarias pasan de ser meras receptoras de cuidados a ser sujetos de derecho y protagonistas en la toma de decisiones en esos planes de cuidados. El decreto es extenso, pero lo más relevante, ¿no?, del mismo es precisamente cómo toda la estructura de la organización se orienta precisamente a conseguir que la atención de las personas esté basada en sus deseos, en sus preferencias y en ese acompañamiento que verdaderamente les permita, una vez que son usuarios de los servicios sociales, completar su proyecto vital independientemente del lugar donde se encuentren, ya sea en el domicilio, ya sea en un centro residencial. Bien, otro de los decretos que se ha modificado recientemente, que se ha publicado su modificación este mismo mes de septiembre, es el decreto de sujeciones. Como ya conoceréis, Navarra fue pionera en el 2011 cuando publicó la normativa que regulaba el uso de esta herramienta de las sujeciones y esa normativa tenía como objeto que el uso de sujeciones físicas y farmacológicas fuera realizado únicamente en caso de necesidad y cuando hubieran fracasado otras medidas alternativas, de forma que se aseguraba también que se cumplían los requisitos de consentimiento y se establecían una serie de medidas de supervisión que disminuyeran el riesgo de la aplicación de estas medidas. Bien, en aquel momento, con aquella normativa, los centros para personas con enfermedad mental quedaron excluidos de la misma.
Por eso se promulgó a principios de este año una modificación de forma que se incluyeran en esta normativa los centros y servicios que se prestan a personas con enfermedad mental, y además se hace extensivo no solamente a los centros residenciales, que era la normativa del 2011, sino también hacerlo presente en otro tipo de servicios, como pueden ser servicios de atención diurna, centros de día u otro tipo de servicios de atención diurna que también quedaban fuera de la regulación anterior. Creo que esto es un avance importante en el sentido de que nos van alineando verdaderamente a la puesta en práctica y a la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, en concreto de las personas con enfermedad mental, asegurando, ¿no?, esos derechos, ¿no?, a la libre movimiento, y que verdaderamente cuando utilizamos medidas que pueden suponer una coacción de los derechos de las personas a las que atendemos, se hagan cuando son estrictamente necesarios y siguiendo unas medidas que aseguren el cuidado y la protección de las personas a las que van dirigidas. En relación también a lo que ha comentado Iñaki sobre modificaciones normativas, como él ha comentado, otra norma que va necesariamente a implicar un cambio sustancial en la forma de previsión de los apoyos a las personas con discapacidad es la Ley 8/2021, por la que se reforma la legislación civil procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. Verdaderamente esto supone un cambio relevante, que ahora comentaré, ya que anteriormente la norma anterior hablaba de modificación de la capacidad de votar, si recuerdan ustedes, y además sustituía a otra norma anterior en la que se hablaba de incapacidad. Se hablaba de que había determinadas personas que por sus condiciones se podía o se debía proceder a una incapacidad legal, de forma que separaba la capacidad jurídica o titularidad de los derechos que se reconocen en la Constitución a todas las personas de la capacidad efectiva de ejercer esos derechos. Y se consideraba, por tanto, que en algunos casos era necesario modificar esa capacidad a personas para las que dicho ejercicio podía suponer un riesgo. Bien, en estos momentos esta reforma, ¿no?, de la ley toma como punto de partida la dignidad de las personas y la igualdad de todas ante la ley, y pone en primer plano no esa supuesta no capacidad, ¿no?, o esa necesidad de protección por encima de la voluntad de la persona, sino que pone en primer plano el derecho de cada persona a tomar sus propias decisiones, y que en el caso de que esa persona necesite asistencia de otra para tomar esas decisiones, esta persona que apoya actúe conforme a la voluntad, a las preferencias y los deseos de la persona que es titular de los derechos. La verdad es que esta ley, que lógicamente va a requerir, ¿no?, un cambio en nuestros procedimientos y también, ¿no?, en la forma en la que tenemos de intervenir los servicios tanto sanitarios como sociales, creo que supone un cambio importante de paradigma. La ley habla en todo momento de que tenemos que poner en primer plano la voluntad, las preferencias y los deseos de las personas, ¿no?, incluso en aquellos momentos en los que necesitan los apoyos para tomar determinado tipo de decisiones. Y esto nos hace cambiar esa visión que a veces hemos adoptado en muchas ocasiones de priorizar lo que consideramos los profesionales la protección de las personas frente a esa voluntad de las personas titulares de derechos. Como digo, la ley creo que supone un claro avance en igualdad de derechos de las personas con discapacidad, y desde luego lo que nos va a obligar al sistema y a los profesionales que lo componemos es ese cambio de mirada, ¿no?, a ese cambio de mirada al que me refería al inicio de mi intervención, y nos va a obligar también a reorganizarnos para poder definir, diseñar y prestar los apoyos que las personas con discapacidad y, lógicamente, las personas que padecen una enfermedad mental van a necesitar para ejercer esa capacidad. Incluso, fijaos, la propia ley habla de la necesidad de que los sistemas sanitario y social configuren una mesa redonda, y además lo establece en esos términos, para prestar los apoyos necesarios que requieren las personas para ejercer ese derecho a ejercitar, ¿no?, su capacidad jurídica. Bien, por último, y por no extenderme, también desde el Departamento de Derechos Sociales hemos hecho una pequeña modificación del Comité de Ética en Servicios Sociales, que ya estaba regulado en el departamento, poniendo el énfasis también de la importancia de estos comités, que más allá de las funciones propias de consulta, propuestas de actuación, docencia e investigación, creo que deben impulsar en la sociedad el desarrollo de una ética de la atención que mejore la calidad de las intervenciones que realizamos.
En desarrollo de la Ley de los Servicios Sociales, en 2010 se reguló este Comité de Ética en la Atención Social de Navarra y también comités de ética de carácter sectorial, como el Comité de Ética de Personas con Discapacidad. Y la modificación que ahora implementamos hace referencia únicamente a pequeños elementos de su funcionamiento, como el hecho de poder incrementar el número de los componentes de dicho comité, que en su regulación inicial solamente se limitaba a 7 personas, y se ha considerado desde el departamento que era importante la posibilidad de ampliar ese número y también ampliar el perfil profesional de los miembros de ese comité, con objeto de ampliar el conocimiento y la perspectiva desde donde abordar esas cuestiones, ¿no?, que generalmente son complejas y que plantean la atención a las personas en los servicios. Creo que nos queda mucho camino por andar, pero también creo que estos cambios normativos suponen un paso importante para avanzar en la consolidación de los derechos de las personas con discapacidad y en concreto de las personas con enfermedad mental, y además son especialmente relevantes porque verdaderamente producen un giro en el paradigma de atención que veníamos teniendo hasta ahora. Gracias. Gracias, Inés. Eskerrik asko. Aitziber Yarnoz es coordinadora de la asociación Asociación Navarra, por la Salud Mental. Ella nos contará toda la actividad que lleva a cabo la asociación en el día a día. Aitziber, arratsaldeon y gracias. Buenas tardes, arratsaldeon. Bueno, lo primero que quiero agradecer a la organización de este webinar, la invitación a NASAPS para participar, porque queremos resaltar que es muy importante para nosotros estar en un foro sobre derechos humanos, ya que consideramos que urge trabajar por los derechos de las personas con problemas de salud mental, a las que se viene históricamente limitando y denegando su participación plena y efectiva en diferentes ámbitos, incluso de su día a día, de su vida. De esta manera estamos vulnerando sus derechos básicos y es algo que consideramos que urge superar como sociedad. Bueno, vamos a presentar en concreto el programa de sensibilización, pero como seguramente que hay personas detrás de esta pantalla que no conozcan a NASAPS, sí que voy a exponer únicamente cuál es nuestra misión. Y es la que estamos viendo en pantalla: atender a las necesidades de las personas con problemas de salud mental, sus familiares y entorno, representando sus intereses y velando porque reciban una atención integral y de calidad. Ofrecemos servicios enfocados a mejorar la calidad de vida y sensibilizamos al conjunto de la sociedad para superar las barreras que la sociedad establece hoy en día en torno a los problemas de salud mental. En resumen, ¿qué hacemos? Bueno, pues gracias al contacto estrecho y directo que tenemos con nuestra base social, con nuestros socios, que en este momento son alrededor de 1.200 personas, esto nos permite obtener un conocimiento de las necesidades más frecuentes y más imperantes. Con este conocimiento, a través de la interlocución que tenemos con las administraciones, podemos realizar una incidencia y trasladarlas para que se implementen y se canalicen esas mejoras y respuestas que son necesarias. También realizamos una labor de sensibilización social y prestamos apoyos que o bien no están cubiertos, o a veces emprendemos iniciativas para generar una respuesta necesaria a una determinada necesidad. ¿Qué hacemos concretamente en el programa de sensibilización? Bueno, pues llevamos a cabo un conjunto de acciones orientadas a sensibilizar a la sociedad, con el objetivo principal de eliminar el estigma y los prejuicios que todavía permanecen alrededor de esta problemática. Algunas de las actividades que realizamos son las que están ahí, pues desde la celebración del Día Mundial de la Salud Mental, realizamos y participamos en diferentes foros, conferencias, charlas, y llevamos también a cabo campañas de sensibilización. En esta diapositiva podemos ver las imágenes corporativas que venimos utilizando desde el Movimiento Asociativo de Salud Mental para celebrar el Día Mundial de la Salud Mental en estos últimos años, así como los lemas elegidos por el propio movimiento para poder informar e incidir en la población y poner el foco cada año en un tema concreto que tenemos que superar y mejorar. En las siguientes fotos podéis ver
como pone ahí a pie de calle, un ejemplo de cómo tratamos de visibilizar y dar a conocer nuestra acción, acercándonos a la sociedad y tratando de incluirnos en la sociedad. Y en la siguiente refleja lo que comentaba anteriormente acerca de la incidencia y de la interlocución con las diferentes instituciones y administraciones. En concreto, esa imagen corresponde a una reunión que mantuvimos en el Parlamento para dar a conocer algunas de nuestras reivindicaciones. Otra actividad importante que es a lo largo de todo el año son las campañas de sensibilización, y en este momento estamos llevando a cabo 3 campañas de sensibilización. La campaña Descubre, no bloquees tu salud mental, que es quizá la primera que se empezó a llevar a cabo. A través de esta campaña se realizan charlas en institutos dirigidas al alumnado de entre 12 y 18 años, y lo que se trata es de ofrecer información sobre la importancia y el cuidado de la salud mental y la prevención del consumo de drogas y la relación entre ambos. Se entregan además materiales informativos con los que tratamos de forma indirecta llegar a mayor población que únicamente al alumnado, y se trata de, a través de esta documentación, llegar a las familias, allegados, a los hermanos de las personas con las que hemos estado en los centros educativos. Trabajar sin máscaras, emplear sin barreras, es otra de las campañas que estamos llevando a cabo en este momento, y es una campaña de la que estamos especialmente orgullosos en la entidad, porque aunque ha sido una campaña llevada a cabo y desarrollada por la Confederación Salud Mental a la que pertenecemos, en realidad surgió de una propuesta de la asociación de ANASAPS en nuestra preocupación y en nuestro objetivo de tratar de impulsar la empleabilidad de las personas con problemas de salud mental, que creemos que es uno de los objetivos prioritarios en este momento para que se dé una inclusión efectiva en la sociedad. Esta campaña tiene un doble objetivo. Está dirigida a las empresas, acudimos a las empresas navarras y sensibilizamos sobre la importancia de procurar el bienestar emocional y la buena salud mental de los trabajadores. Y por otra parte, tiene el objetivo de animar al empresario a emplear a las personas con problemas de salud mental y de tenernos accesibles para cualquier duda que le pueda surgir al respecto. La siguiente campaña es Educación Inclusiva, Salud Mental Positiva, y esta campaña promueve la educación inclusiva y la promoción de la salud mental e igualdad en el ámbito educativo. Se centra también en todo lo que tiene que ver con la aceptación de la diversidad, la inclusión. Estamos dirigiéndonos a un alumnado, a personas de entre 8 y 12 años, son más jóvenes que en la campaña Descubre, pero precisamente por este objetivo que se tiene, este es el futuro de nuestra sociedad, y lo que queremos es ofrecer un apoyo al profesorado. Les facilitamos unidades didácticas para que puedan trabajar en el aula la promoción y el cuidado de la salud mental entre sus alumnos. Persigue también que en los entornos educativos se hable sin tabúes sobre la salud mental y la importancia de cuidarla. Por lo que comentaba antes de que este es nuestro futuro y es necesario desde edades tempranas hablar sin tabúes sobre la salud mental. De esta forma también podemos tratar de prevenir los trastornos mentales, eliminar el estigma y la discriminación. Otra acción de incidencia y sensibilización que llevamos a cabo es la participación en el Comité de Defensa de Derechos Humanos. Este es un grupo de trabajo compuesto principalmente por abogados que trabajan dentro del movimiento asociativo de salud mental. Lo que tratan es de recopilar tanto vulneraciones, buenas prácticas, malas prácticas, como avances y logros, basándose siempre bajo el paraguas de la Convención Internacional de la ONU. Luego todas estas prácticas se reflejan en un documento. Ahí tenéis el ejemplo de los diferentes documentos que se han ido generando. Pues esos son todos porque se inició el trabajo en el 2015 hasta el último que se hizo el año pasado, en 2020. Son documentos interesantes que os animo a leer a través de la web de la Confederación Salud Mental Española. Queremos también presentar al Comité Pro Salud Mental. Este comité está compuesto por personas expertas con experiencia propia. Consideramos que es la acción de sensibilización que ofrece mejores resultados
y mayor repercusión en el cambio de mirada necesaria de la sociedad hacia las personas con problemas de salud mental. Detrás de este comité me gustaría poner en valor que hay muchísimo trabajo tanto y esfuerzo tanto personal de los propios componentes de este comité como de las asociaciones que acompañan a las personas en todo este proceso de fomentar la participación, del empoderamiento, de la capacitación, de formar a estas personas para que puedan hacer un buen trabajo desde este comité. ANASAPS cuenta también con representantes en este comité, hay un representante y un suplente. También se realizan cursos de portavocía y liderazgo para dotar de herramientas a las personas para convertirse en portavoces del movimiento asociativo. En estos cursos se entrenan, se refuerzan habilidades para comunicar, para hablar en público, para manejarse en las redes sociales, para detectar vulneraciones, de tal forma que pues las personas puedan tener herramientas para poder ejercer este liderazgo dentro de sus organizaciones. Por último, y también dentro de esta línea del trabajo de capacitación y de formación, queremos dar a conocer la formación que se dirige a los portavoces del movimiento asociativo en todo lo que tiene relación con los derechos humanos y la Convención de la ONU. Esta formación tiene como objetivo que las personas puedan identificar vulneraciones en sí mismos y en otros compañeros, y perseguir que dejen de darse y denunciarlas y canalizar estas demandas y necesidades. A continuación vamos a ver un vídeo en el que participan 3 personas, son portavoces y representantes del movimiento asociativo de salud mental, son Mercé y Lourdes, 2 mujeres de la red de mujeres, y Basilio, que es miembro de la Junta Directiva de la Confederación. Como vais a ver en el vídeo, ellos están reivindicando unos derechos que están reconocidos por la comunidad internacional y que deben ser protegidos, y qué mejor manera que escucharlo de su propia voz. La Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad es una hoja de ruta, una carta de navegación hacia la justicia social. Destacaríamos sobre todo el derecho a tener una vida digna, porque incluye a todos los demás derechos, a la educación, a la vivienda, al trabajo, a las situaciones de género. Hay un derecho central, que es el desarrollo de un proyecto de vida independiente y en comunidad. Las personas con discapacidad psicosocial somos un colectivo amplio y con muchas ganas de participar en sociedad. 1 de cada 4 personas a lo largo de su vida puede tener un problema de salud mental. Apostemos por la recuperación en el entorno comunitario. De la mano de la Convención de la ONU lo conseguiremos. No hay salud sin salud mental. Apoyo a mujeres y niñas que sufren maltrato machistas. No hay recursos de apoyo a esas mujeres. También tenemos que apoyar a los colectivos más vulnerables, como la población reclusa, los migrantes, los sin hogar, los drogodependientes. El estigma es una barrera social invisible que, de no ser cuestionada, puede abocarnos, y de hecho sucede, a la exclusión. Es muy importante el derecho a una educación inclusiva y de calidad, donde se enseñe a convivir con la diversidad. Y también más sensibilización para hacer valer esos derechos. Si conocemos nuestros derechos, podemos luchar por ellos. Hay mucho que hacer y mucho que cambiar. Se nos vulnera sistemáticamente, desde el ámbito sanitario, cuando pides el acceso a la justicia. Y más siendo mujer, no se nos da credibilidad. Estamos reivindicando unos derechos que están reconocidos por la comunidad internacional y
que deben ser protegidos. Se han conseguido algunos avances, pero todavía estamos lejos de conseguir el objetivo y tenemos que seguir luchando con una perspectiva de género importante. El 84% de las personas no tienen un proyecto de vida basado en el trabajo y hay que centrar todos los esfuerzos para nivelar ese derecho. Somos personas con nuestras capacidades y nuestras dificultades. El futuro debe escribirse con más dignidad y más protección para las personas con problemas de salud mental. Es muy importante tener una vida lo más inclusiva posible. Gracias a Itziber por tu presentación, enhorabuena por todo el trabajo que realizáis y gracias por este vídeo que nos deja un mensaje muy claro y muy directo. Eskerrik asko. Doy paso a Sandro Iaboni, que él es miembro de la asociación Mejorana, otra asociación activa y que hoy a través de Sandro nos expondrá todo lo que intentan activar y logran activar. Arratsaldeon, Sandro, buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias por la invitación. La Asociación Mejorana es la única asociación en Navarra formada exclusivamente por personas con diagnóstico y usuarias de salud mental. Nació en el 2007 y en una primera fase se dedicó principalmente a desarrollar actividades de ocio y tiempo libre. Pero a partir del 2016, después de una serie de debates y trabajo interno, hemos decidido enriquecer el trabajo de la asociación enfocando nuestros esfuerzos en el fomento de la participación y la movilización social del colectivo, al igual que el desarrollo de programas y proyectos de autocuidados no basados en la medicación. Desarrollamos actualmente dos programas básicos. El primero es un programa de autocuidados donde hemos puesto en marcha de momento 3 grupos de apoyo mutuo semanales, apoyo mutuos entre personas con diagnóstico sin la presencia de profesionales, y un segundo programa de participación y movilización social en el que tenemos previstas nuestras jornadas anuales, bueno, quitando la del año pasado que no se pudo hacer causa pandemia, jornada titulada Activismo y Salud Mental, que este año, quiero recordar, será el 28 de octubre a las 5 en Civicán. Al igual que hacemos diferentes charlas, participamos a congresos donde nos invitan, talleres, fines de semanas de convivencia lúdico-creativa, el último fue hace 15 días, y la organización anual de la Jornada del Orgullo Loco. Luego, proyectos como el de Acompáñame, del que os hablará más tarde Ainhoa, y nuestro programa de radio que tenemos el segundo lunes de cada mes en Radio Ática. Todo este trabajo lo realizamos desde el modelo de empoderamiento, pues queremos dejar atrás la idea del paciente pasivo para dar paso a la idea, a la imagen de un sujeto activo y político con capacidad para transformar y mejorar nuestra propia realidad. Capacidad que en innumerables ocasiones se nos ha negado. Las personas con experiencias psiquiatrizadas nos encontramos con una realidad de desigualdad
exclusión y opresión. Tenemos dificultades como se hablaba antes, el acceso a la vivienda, al empleo, a la participación social. Estamos condenadas muchas veces al ostracismo social, donde encontramos una serie de prejuicios estigmatizantes. En el imaginario colectivo seguimos, se sigue viéndonos como seres extraños, peligrosos, cuando la realidad es que es nuestro colectivo quien sufre violencia y vulneración de derechos. Nuestro colectivo ha sido uno de los más castigados con la crisis económica antes y la pandemia después. De igual manera, criticamos la atención que recibimos en el sistema público de salud mental, también en el privado, pero allí no vamos a entrar, donde demasiadas veces se nos trata desde el paternalismo, al infantilizarnos y no considerarnos personas de plenos derechos capaces de decidir sobre su propia vida. El modelo biométrico da preferencia a las teorías biologicistas de la locura, cuando existen otros factores que influyen, como los estructurales o familiares, entre otros. Por eso nos encontramos que la principal respuesta es el tratamiento farmacológico. Nos encontramos con una red de salud mental sobresaturada, con visitas muy espaciadas en el tiempo, basadas en la mayoría de las ocasiones simplemente en la regulación de la medicación, que imposibilitan un proceso terapéutico adecuado. Las actuaciones desde la administración se basan en la intervención y rehabilitación, pero no se realizan apenas prevención y promoción de la salud en la cuestión que nos atañe. Estas actuaciones están centradas sobre todo en la cuestión biológica, cuando la salud mental se tendría que entender de una manera integral y holística, comprendiendo también las dimensiones sociales, familiares, relacionales, laborales, económicas, emocionales, psicológicas, etc. De igual manera, denunciamos que desde los mismos dispositivos de salud mental se producen técnicas que vulneran nuestros derechos humanos, como la contención mecánica o los ingresos involuntarios. Técnicas pseudoterapéuticas aplicadas desde el más brutal paternalismo, que no son más que otra forma de coacción. Afortunadamente hay muchos y muchas profesionales que quieren acompañarnos en este camino. Por este motivo, en febrero del 2017 nació la Plataforma de Derechos en Salud Mental, en la que trabajamos codo a codo con los profesionales, familiares y personas interesadas. Esto no excluye a esas personas en la participación también en Mejorana, pero no queremos desvirtuar la esencia de la asociación misma, por lo cual un profesional, un familiar que participa de la asociación tiene voz, pero no tiene voto, mientras en la plataforma trabajamos todos en plan de igualdad. Por todo esto, reclamamos autonomía en la toma de decisiones sobre nuestro proceso de salud, acceso a la información, información. No nos cansamos de pedirla. Planes individuales terapéuticos consensuados entre el usuario y los profesionales,
el desarrollo de las voluntades anticipadas y el cumplimiento de todos los derechos recogidos en la Ley Foral 17/2010 del 8 de noviembre de derechos y deberes de las personas en materia de salud en la Comunidad Foral de Navarra. Pedimos participación directa en la elaboración de los planes de salud mental, al igual que una mayor representación en primera persona en el Consejo Técnico Asistencial de Salud Mental. Pedimos medidas para acabar con la discriminación y el estigma relacionado con la locura y sobre todo el cese inmediato de las técnicas de coacción en la red de salud mental. He de subrayar que muchos de los recursos que nos han ayudado en nuestro proceso de recuperación, por lo menos en estos años en los que estamos participando en la asociación, hemos tenido que buscarlo nosotros y nosotras mismas fuera de los servicios públicos, o nos han sido proporcionados por entidades ajenas al mundo de la salud, como por ejemplo la propuesta que nos hicieron dos productoras teatrales, Ados Teatro y Acrónica Producciones, quienes a finales del 2018 nos propusieron de participar en un taller laboratorio con el fin de crear una obra teatral en la que usuarios y usuarias trabajaran con el resto del equipo técnico en plan de igualdad. Nació la obra Que nadie camine por mi mente con los pies sucios, que es una cita de Gandhi, un espectáculo que se desarrolló utilizando un lenguaje teatral no convencional, con mucho contenido visual, la influencia del arte de la performance. No había un guión. El guión lo creamos nosotros mismos, contando nuestra experiencia. En el escenario estábamos 14 personas, 2 actores profesionales, un músico, una psiquiatra, una enfermera de psiquiatría y 12 locos. Llevamos adelante este laboratorio que fue para nosotros terapia, el contar nuestra experiencia, salir del armario y enfrentarnos a un escenario. Nunca para nosotros ha sido más terapéutico que esta misma experiencia. Hicimos una gira por Navarra y esta obra dio pie a la creación de otra obra de teatro que está actualmente en cartel, una obra de teatro a nivel profesional en la que la productora y la directora ha querido que yo personalmente participara. Esta obra se titula Lloviendo ranas y recoge gran parte del material nacido en el taller, en el experimento de la obra precedente. Nada más. Espero haber entrado en los 10 minutos. Mil gracias, Sandro. Y exactamente, que nadie camine por nuestras mentes con los pies sucios. Eskerrik asko, gracias y enhorabuena a vosotros también por todo el trabajo que estés llevando a cabo. Gracias. Y para finalizar las intervenciones doy paso a Ainhoa Arburua. Ella nos contará qué es el programa, el proyecto Acompáñame que impulsan Mejorana, la Fundación Mejorando Cada Día, Perro Verde y la Fundación Ideas. Arratsaldeon, Ainhoa, buenas tardes y gracias. Arratsaldeon, mila esker, antzinetik eskertu aukera ematea gure programa aurkezteko leku hau eskaintzeagatik.
Bueno, buenas tardes y agradecer que se nos dé este espacio para presentar nuestro programa, el programa Acompáñame. Bueno, de antemano decir pues, que el programa Acompáñame es un programa de acompañamiento, apoyo entre iguales y que más que nada contextualizarlo. ¿De dónde surge? Bueno, pues surge, como ha dicho un poco Sandro, ¿no? De la inquietud de tres entidades. Por un lado estaba la Asociación Mejorana, la Fundación Mejorando Cada Día, Los Perro Verde y Fundación Ideas, que también ha estado detrás, ¿no? Creo que todas las entidades andamos detrás de hacer algo en primera persona y habíamos estado mirando un poquito lo que se estaba haciendo en el resto de Europa, ¿no? Programas como el Peer-to-Peer. Y bueno, pues estábamos indagando ahí y al fin nos dimos cuenta que en el estado, concretamente Burgos, había una chica, Rebeca Zabaleta, que había desarrollado un programa Acompáñame, que no es exactamente el programa Peer-to-Peer, pero que era un poco la idea que nosotros teníamos o veníamos siguiendo, ¿no? Entonces, a través de Asociación Mejorana contactamos con Rebeca, Rebeca nos cede su programa y ya le empezamos a dar vueltas para cómo trasladarlo a Navarra y cómo llevarlo a cabo desde nuestras entidades, ¿no? Es así como surge la idea y cómo nos ponemos a trabajar, ¿no? Y bueno, enlazando un poco con el tema que nos llega hoy aquí a hablar, pues es cierto que a través del programa Acompáñame creo que sobre todo lo que queremos es poner a las personas con una experiencia en salud mental en primera persona, es decir, partiendo de los modelos que ya se han hablado de ellos a lo largo de estas exposiciones, ¿no? Por un lado, nosotros nos basamos sobre todo en el modelo de recuperación como el único modelo en el que la persona tiene voz y voto, es decir, ya basta de que los profesionales decidamos lo que las personas tienen que hacer con su vida y que sean ellos en primera persona quienes decidan qué van a hacer, cómo van a hacer su proceso de recuperación y nosotros acompañarlos de alguna manera, ¿no? Otro de los principios es, que creo que también ha mencionado ya Iñaki, es el tema de estar en la atención central en la persona, es decir, individualmente. No todo sirve para todos, sino cada uno con su experiencia, de manera individual. Y luego otra de las cosas que se ha ido hablando a lo largo de todas las exposiciones, ¿no? El respeto a los derechos humanos, sobre todo especialmente en salud mental, ¿no? Sobre todo porque sabemos que el colectivo ha sido sobre todo muy discriminado y han sido vulnerados los derechos constantemente. Es por eso que creemos que este programa creo que puede ayudar a empoderar a las personas, sobre todo a poner en valor su propia experiencia, con lo cual vemos imprescindible que llevar a cabo este tipo de programas, ¿no? Pero vamos a hablar un poquito en qué consiste. Bueno, pues es un programa de formación, ¿no? Basado en el apoyo mutuo y en el apoyo entre iguales, ¿no? ¿A quién va dirigido? Pues a todas aquellas personas que tienen una experiencia en salud mental o lo han tenido y que pertenecen a una entidad social. ¿Con qué objetivo? Pues lo que queremos es formar a personas que tienen experiencias o han tenido de salud mental para que acompañen a otras personas que llegan a entidades donde se trabaja con personas con problemas de salud mental para ayudarles en la acogida, en la adaptación, en la incorporación e incluso en todo el proceso de recuperación, ¿no? Nadie mejor que una persona que ha pasado por una experiencia de salud mental para poder hacer el acompañamiento a otra persona, ¿no? Eso no quiere decir que los profesionales pasemos a un segundo lugar, ¿no? Sino que yo creo que son papeles totalmente complementarios. Los profesionales seguimos haciendo nuestro trabajo y las personas desde su propia experiencia, que es el valor más importante que tienen, pues acompañan a las personas que llegan, por ejemplo, a entidades como la que estoy yo, ¿no? Un CRPS, ¿no? Eso es un poco más importante. Bueno, ¿en qué consiste realmente el programa Acompáñame? Pues el programa son 12 sesiones. Bueno, decir de antemano que la autora, Rebeca, nos presentó su programa, pero nosotros sí que hemos ido adaptando a lo que consideramos que era adecuado para nosotros, para nuestra comunidad y para nuestro perfil, ¿no? Y a nuestra manera de pensar. Entonces son 12 sesiones más 2. Una primera sesión de evaluación, 12 sesiones y una evaluación final, ¿no? Para ver de qué manera ha podido influir el hecho de realizar el programa, ¿no? Entonces, ¿qué más? ¿Cuáles son los temas principales o centrales que se van trabajando? Pues principalmente la comunicación, las fortalezas, el proceso de recuperación, las identificaciones, el superar obstáculos, ¿no? Pues todo, sobre todo lo que estoy insistiendo desde su propia experiencia, porque es el valor más importante que tiene este programa, ¿no? Luego, ¿cuál es la duración y la frecuencia? Bueno, pues se está realizando todas las semanas
una vez por semana, en concreto ahora los martes, con una duración de 2 horas. Y luego el lugar de realización pues es Hus La Rocha. Bueno, es una experiencia prácticamente nueva, estamos en pañales todavía, hemos hecho una primera edición, la hemos realizado, la iniciamos en marzo y la hemos acabado en junio, pero podemos decir que los resultados ya pues, son muy esperanzadores. De 12 personas que iniciaron la primera edición, se han expedido 12 certificados, bueno, la gente está muy contenta y realmente nosotros también. Y deciros que actualmente hace apenas una semana hemos vuelto a iniciar una segunda edición porque ha habido demanda, se ha completado, hay 12 plazas y las 12 están cubiertas. Y bueno, pues a ver un poquito qué va pasando en esta segunda edición, pero bueno, yo creo que va a superar incluso la primera edición, ¿no? Luego, pues esto es un poquito la presentación en 4 pinceladas de lo que es el programa Acompáñame, ¿no? También quería aprovechar, pues si hay gente que tiene mucho interés o que quiere saber un poco más o profundizar más sobre el programa Acompáñame, deciros lo que ha dicho Sandro, que el 28 de octubre vamos a hacer unas jornadas dedicadas exclusivamente a hablar del programa Acompáñame, o sea que os invito. Será en el Civican el día 28 y será de 5 a 8 de la tarde. Será tanto presencial como online, o sea que quedáis todos invitados. Y nada, esto es un poquito la presentación. Gracias por darnos este espacio. Pues gracias, Ainhoa, y bueno, el próximo mensaje que compartiremos con todas las personas participantes y inscritas, en el que ofreceremos el enlace de la grabación de esta sesión, recordaremos esa cita del 28 de octubre. Que vaya bien el programa que habéis acabado de iniciar. Bueno, tenemos unos minutos y ya que la persona bajo el seudónimo Cholar se ha animado a preguntar, Iñaki, te la dirijo a ti, la pregunta que nos hacía. Más allá de la prevención de los ingresos involuntarios, ¿se ha contemplado la minimización del recurso al hospital psiquiátrico como principal generador del estigma? Me refiero a la implantación de modelos como Diálogo Abierto en Finlandia, que está obteniendo muy buenos resultados. ¿Nos puedes contar algo en torno a esto? Bien, vamos. Bien. Hombre, yo entiendo que el diálogo abierto es una experiencia positiva que se está desarrollando en Finlandia. Bueno, es muy contextual, está muy relacionado con el propio contexto que es Finlandia, ¿no? Aquí yo creo que tenemos otra realidad, otra estructura, y lo que sí que estamos intentando trabajar desde los centros de salud mental es todo lo que serían intervenciones de prevención del internamiento. Y además, bueno, desarrollar procedimientos específicos, incluso hemos hecho un pequeño proyecto para desarrollar procedimientos relacionados con, primero, trabajar los casos de personas que están en crisis en los propios recursos comunitarios, trabajar procedimientos de asistencia en domicilio en el momento que hiciera falta con el objetivo de prevenir ingresos. Trabajar en la línea de que en la medida que se detecten situaciones de descompensación las intervenciones sean rápidas. Y este sería un poco nuestro objetivo, así como desarrollar intervenciones de hospitalización parcial en situaciones en hospitales de día, de procedimientos que eviten el ingreso en las unidades. Gracias, Iñaki. Cholar, él mismo o ella misma nos preguntaba también, ¿hay en marcha en Navarra un plan de prevención de suicidios? No sé si Iñaki y Inés nos podéis contar algo, adelantar algo. Un plan de prevención de suicidio, bueno, bien, a ver cómo sintetizo. Hay una comisión interinstitucional de prevención del suicidio, por un lado, que está haciendo trabajo interdepartamental a nivel de prevención y de atención, y desde la Gerencia de Salud Mental hay un proyecto destinado a la detección precoz y a las intervenciones en casos de
en casos de tentativas de suicidio, intervenciones precoces mediante un procedimiento de registro que definimos como código suicidio y a intervención asegurada en un plazo breve de tiempo, es decir, un protocolo de intervención estructurado que se pondrá en marcha próximamente y estamos esperando un poco a todo lo que son los ajustes tecnológicos y técnicos. Pues gracias Iñaki, gracias Iñaki, Inés, Aitziber, Sandro y Ainhoa por vuestras intervenciones. Gracias a todas las personas que habéis estado al otro lado de la pantalla. Cerramos el tema de hoy, con lo cual no cerramos el tema, sino somos muy conscientes de que hay otros muchos hilos, perspectivas de las cuales hablar y en posteriores sesiones seguramente volveremos al tema de la salud mental y derechos humanos. En octubre trataremos un nuevo tema dentro del programa Somos Personas Pertsona Gara, un nuevo tema también centrado, tomando como eje vertebral los derechos humanos, y próximamente os haremos llegar la convocatoria. Nion bezala, gaurkoarekin osatzen dugu iraileko gaia eta urrian proposamen berri batekin etorriko gara Pertsona Gara Somos Personas programaren baitan. Giza eskubideak ardatz hartuta gai berri bati helduko digu eta egingo dizuegu laster deialdia. Un abrazo a todas, un abrazo a todos y que sigamos trabajando e intentando hacer mejor cada día lo que estamos haciendo. Eskerrik asko, gracias.